Si un país sin salida al mar, con un Producto Interno Bruto menor a 20.000 millones de dólares, logró construir cientos de kilómetros de carreteras sin solicitar ni un solo préstamo extranjero, ¿qué frena a los gigantes de África para hacer lo mismo? Burkina Faso decidió recientemente romper con la costumbre. Sin ayuda occidental, sin préstamos del Fondo Monetario Internacional, sin firmas del Banco Mundial. Solo su propio esfuerzo, sus recursos y una visión clara de futuro. Todo el mundo fue testigo. 764 máquinas de construcción alineadas bajo el sol abrasador del Sahel. No eran simples herramientas. Eran una declaración de independencia y un golpe directo al modelo impuesto durante décadas. En una región donde la deuda y la dependencia parecen destinos inevitables, Burkina Faso eligió el camino de la dignidad y el riesgo, avanzar sin tutelas. La imagen es poderosa. Filas interminables de excavadoras y grúas manejadas por burkineses, sin logotipos extranjeros ni discursos de organismos internacionales. La pregunta resuena desde Ouagadougou hasta Lagos, de Nairobi a Johannesburgo. Si Burkina Faso pudo, ¿por qué no pueden los demás? ¿Por qué los países más grandes y ricos siguen atados a préstamos, condiciones y pérdida de control sobre su propio destino? Ignorar el ejemplo de Burkina Faso es aceptar la condena a la deuda y la dependencia, renunciando a decidir nuestro futuro. Es el riesgo de quedarse atrás justo cuando una nueva ola de soberanía africana comienza a surgir con fuerza. Si este pequeño país demostró que la independencia es posible, ¿cuánto están dispuestos a arriesgar los demás para recuperar su dignidad y su riqueza? Pero el camino de Burkina Faso no fue fácil ni exento de peligros. Detrás de cada decisión hubo resistencia, dudas y amenazas, tanto internas como externas. África es un continente de riqueza deslumbrante: oro, petróleo, coltán, litio. Sin embargo, bajo su suelo late una paradoja feroz. Aunque alberga recursos que podrían transformar el mundo, cientos de millones de africanos viven atrapados en la pobreza. Cada año, la suma de lo que los países africanos pagan en deuda externa supera los 70.000 millones de dólares estadounidenses, una cifra que aplasta sueños y agota esperanzas. En países como Nigeria, Sudáfrica y Kenia, la abundancia de minerales y energía no se traduce en bienestar para la mayoría. Sus economías parecen condenadas a una rueda sin fin de préstamos, intereses y dependencia exterior. Es como si el destino estuviera hipotecado, siempre decidido en oficinas lejanas, nunca en casa. Durante décadas, el desarrollo africano ha sido dirigido desde fuera. Los organismos internacionales y grandes potencias ofrecen ayuda bajo estrictas condiciones. Préstamos, ajustes, contratos que benefician a otros. En las ciudades africanas, las nuevas autopistas y hospitales suelen estar adornados con banderas extranjeras, símbolos de que el progreso llega siempre de manos ajenas, nunca como un logro propio. Este modelo tiene un precio altísimo. Desde 1980, África ha pagado más de 2,5 billones de dólares en concepto de deuda. Esta cifra inimaginable supera con creces los presupuestos anuales de los países más grandes del continente. Y lo más desolador es que, pese a los pagos, la deuda no desaparece. Solo crece, multiplicando el peso sobre las generaciones futuras. Cada año, los gobiernos africanos destinan más fondos a pagar intereses y compromisos extranjeros que a invertir en su gente. Esta fuga constante de riqueza reduce la autonomía política, frena la creación de empleo y condena a millones a depender de decisiones tomadas lejos del continente. Seguir aceptando este modelo significa resignarse a que la prosperidad africana siempre será administrada desde fuera. El destino de África parece jugarse en bancos internacionales, no en sus propias capitales. Pero, ¿hasta cuándo podrá continuar este círculo vicioso sin ruptura? Entonces, algo inesperado ocurrió en Ouagadougou. Burkina Faso, una de las naciones más pequeñas y pobres de África, decidió romper el guión. Financiar su desarrollo usando sus propios recursos. ¿Cómo lograron desafiar un sistema tan arraigado? ¿Y qué riesgos asumieron al tomar el control de su destino?
El caso de Burkina Faso no solo desafía décadas de dependencia, sino que abre un debate urgente en todo el continente. Descubramos cómo este pequeño país se atrevió a iniciar una revolución financiera africana. No hubo donantes, ni cintas cortadas por embajadores extranjeros. Solo el estruendo de máquinas financiadas con oro del propio país. Burkina Faso rompió el guión de la dependencia y encaró su conflicto central. ¿A quién pertenece la riqueza si no es a su pueblo? El gobierno tomó una decisión que cambió el rumbo. Suspendió contratos injustos, nacionalizó las minas y destinó el oro a su gente. Antes, los ingresos desaparecían en cuentas foráneas. Ahora se usaban para construir una nación. Con solo una cuarta parte de lo que antes se perdía, Burkina Faso logró más de 1.200 millones de dólares cada año. Ese dinero se transformó en carreteras cruzando el Sahel, escuelas donde solo había polvo, hospitales que salvan vidas y empleos inéditos. Todo esto se logró sin préstamos con intereses abusivos del 8 al 12%, ni acuerdos con trampas ocultas. El oro dejó de ser sinónimo de saqueo, se volvió cimiento de independencia real. El oro no es para exportar, es para construir, repetía el nuevo mantra nacional. La apuesta era audaz. ¿Podría un país pequeño desafiar el sistema global y usar sus riquezas para sí mismo? Burkina Faso demostró que sí, y al hacerlo, lanzó un reto a todo el continente. Si otros países no siguen este ejemplo, seguirán viendo cómo su oro, su petróleo y sus diamantes se convierten en fortunas extranjeras, mientras su pueblo queda preso de la pobreza y la frustración. Pero el experimento burkinés no terminó ahí. El auténtico punto de quiebre llegó cuando el país apostó por la autosuficiencia agrícola, rompiendo otra cadena de dependencia y cambiando de nuevo las reglas del juego. Pero la verdadera transformación estaba apenas comenzando. El siguiente desafío sería aún más profundo: conquistar la autosuficiencia alimentaria en un mundo de importaciones y sequías. Cada saco de arroz local, cada lata de tomate producida en suelo burkinabé, es mucho más que un alimento. Es un acto de resistencia discreto contra la dependencia que ha marcado generaciones. Detrás de cada grano cultivado en casa late una revolución silenciosa, una semilla de transformación económica y cultural que se expande desde Burkina Faso hacia todo el continente. En solo unos meses, más de 420 millones de dólares han sido volcados en sistemas de irrigación modernos, con la instalación de 2.000 bombas solares, el desarrollo de semillas resistentes al clima y la apertura de plantas procesadoras gestionadas por manos locales. Esta apuesta radical por la autosuficiencia ha dado frutos inesperados. Las importaciones de arroz cayeron un 22%, generando un ahorro de 75 millones de dólares y creando más de 8.500 empleos directos en el campo y la industria alimentaria. Pero el verdadero cambio no se mide solo en cifras. En las mesas burkinabés, comer arroz, tomate o cebolla cultivados y procesados en casa es un acto íntimo de dignidad recuperada. Es la certeza de que el esfuerzo propio alimenta familias y sueños colectivos, libre de tutelas foráneas. El modelo burkinabé no tardó en cruzar fronteras. Agricultores y líderes en Níger y Mali observan el ejemplo y exigen a sus gobiernos replicar la estrategia, mientras grandes exportadores africanos sienten la presión de transformar sus cadenas de valor. Lo que inició como una ola local se ha convertido en un movimiento regional, capaz de desafiar décadas de dependencia y abrir nuevas rutas hacia la soberanía alimentaria. Ignorar esta lección tiene un costo claro: quedar atrapados en el ciclo de importaciones a precios inflados, perdiendo divisas, autoestima y oportunidades de desarrollo. El futuro de la economía y la dignidad africana se juega en cada cosecha, en cada empleo creado y en cada plato servido con productos propios. Sin embargo, ningún cambio profundo está exento de resistencias. Las fuerzas que se benefician del antiguo sistema no planean rendirse sin pelear. Cuando cada persona puede seguir el destino de cada dólar de oro, la confianza regresa y el cambio ya no tiene vuelta atrás.
En Burkina Faso, la transparencia dejó de ser un eslogan vacío para convertirse en una costumbre diaria. No existen préstamos del Fondo Monetario Internacional ni paquetes del Banco Mundial. Todas las escuelas, caminos y hospitales se financian con recursos propios y son supervisados por los propios burkineses. Los funcionarios corruptos son removidos sin dudarlo, reemplazados por profesionales elegidos por su capacidad para servir al pueblo y rendir cuentas ante la comunidad, nunca por lealtad política. La rendición de cuentas no es promesa, sino práctica visible. En cada municipio hay tableros públicos donde cualquier ciudadano puede consultar, casi en tiempo real, cómo se gasta el dinero público, qué contratos están activos y quién vigila cada obra. Las reuniones de presupuesto son abiertas y los informes aparecen en radios comunitarias y en murales de los barrios. La comunidad participa. Los vecinos caminan las obras, revisan avances, denuncian irregularidades y celebran logros como propios. El dinero que antes se perdía entre papeles y comisiones secretas, ahora se invierte donde más se necesita. Este compromiso colectivo ha generado un ahorro anual que supera los $400 millones de oro, recursos que ya no se evaporan en corrupción o despilfarro, sino que se reinvierten directamente en salud, educación y proyectos productivos reales. El riesgo de ignorar este modelo es evidente. La desconfianza crece, los capitales huyen y la dependencia de intereses ajenos se profundiza. Pero cuando la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en norma, la gente recupera la fe en sus instituciones y en su propio poder colectivo. Así llegamos a la lección final. El verdadero cambio solo ocurre cuando la soberanía se ejerce todos los días y nunca más se suplica. Pero, ¿cómo logró Burkina Faso sostener este giro radical? El camino no estuvo exento de sacrificios, ni de enfrentamientos con poderes externos. La soberanía no se implora ni se concede. Se construye, máquina tras máquina, semilla tras semilla, a fuerza de voluntad y trabajo propio. Burkina Faso, considerada durante décadas una de las naciones más pequeñas y frágiles de África, desafió los pronósticos. Decidió que su destino no estaría atado a los libros de deuda ni a los contratos escritos en despachos extranjeros. Eligió, en cambio, la ruta ardua y digna: aprovechar sus propios recursos, sus manos, su ingenio, para forjar un camino sin tutelas. Mientras la mayoría del continente sigue transfiriendo cada año decenas de miles de millones en pagos de deuda, esperando milagros desde Bruselas, Washington o París, Burkina Faso se apartó del guión. Rechazó la limosna, sí, pero ganó algo más profundo: la dignidad de ser artífice de su propio desarrollo. Demostró que la verdadera riqueza no se mendiga, se construye con esfuerzo propio, paso a paso. La imagen de 764 máquinas alineadas bajo el sol del Sahel no fue solo una exhibición de acero, fue una declaración de principios. No hubo banderas extranjeras, ni discursos de ministros occidentales, solo el rumor de los motores y la determinación de un pueblo cansado de esperar. Cada carretera, cada escuela, cada hospital edificado con fondos nacionales es una respuesta contundente al viejo mito de la dependencia eterna. La pregunta ya no puede esquivarse. Si Burkina Faso, con menos de $20.000 millones de Producto Interno Bruto, puede dar el salto hacia el desarrollo autónomo, ¿qué excusa queda para Nigeria, con sus vastos campos petroleros? Para Sudáfrica, con su industria y tecnología? Para Kenia, con su energía innovadora? ¿Cuánto más seguirá África justificando su retraso bajo la sombra de la deuda y la ayuda externa? Seguir esperando soluciones desde el norte es, en el fondo, renunciar al derecho de transformar el propio destino. Es dejar que otros dicten las reglas y repartan el futuro. Pero atreverse a actuar, dar el primer paso, es mucho más que una decisión política o económica. Es un acto de dignidad colectiva, una rebelión silenciosa contra siglos de dependencia y, sobre todo, una invitación a todos los africanos a levantar la vista y construir su propio porvenir. El desafío está sobre la mesa, no solo para los gobiernos, sino para los ciudadanos, los jóvenes, los que sueñan con otra África. Si Burkina Faso pudo,
¿quién se atreverá a buscar excusas? El futuro se escribe hoy, no mañana. Y la dignidad, como la soberanía, no se importa. Se forja, máquina tras máquina, decisión tras decisión. Ahora bien, profundicemos aún más en los mecanismos concretos y las implicancias de este modelo, pues la historia de Burkina Faso es tan inspiradora como llena de matices y lecciones prácticas. Tomemos un ejemplo histórico para dimensionar el impacto. En la década de los 60, Corea del Sur era un país devastado por la guerra, pobre y sin recursos naturales abundantes. Sin embargo, apostó a la industrialización y la educación, priorizando el capital humano y el control de sus recursos estratégicos. Hoy, Corea del Sur es una potencia tecnológica y económica. La diferencia clave fue la inversión interna y la construcción de instituciones sólidas, no la dependencia crónica de préstamos externos. Lo que hizo Burkina Faso es un eco africano de aquella apuesta. Usar los recursos propios como palanca del desarrollo. Imaginemos un escenario alternativo en el que Nigeria, el mayor productor de petróleo del continente, decidiera replicar el modelo burkinés. Si, en vez de exportar crudo sin valor agregado, decidiera refinarlo localmente y reinvertir las ganancias en infraestructuras y educación, el impacto sería gigantesco. Cada año, Nigeria pierde miles de millones de dólares en exportaciones de crudo barato y en la importación de gasolina y derivados. Si ese círculo vicioso se rompiera, podrían construirse miles de escuelas, hospitales y caminos, generando empleo y reduciendo la pobreza estructural. Sudáfrica, por su parte, cuenta con la mayor industria minera de África y un sector financiero robusto. Sin embargo, la desigualdad y el desempleo siguen siendo problemas crónicos. Si el país aplicara una política de nacionalización parcial de recursos estratégicos y reinversión social, como Burkina Faso, podría combatir la exclusión y acelerar el desarrollo de regiones históricamente marginadas. Además, podría establecer incentivos para que jóvenes ingenieros y científicos se queden en el país y lideren la innovación local, evitando la fuga de cerebros. Kenia, apodada el Silicon Savannah por su vibrante ecosistema tecnológico, ha demostrado la capacidad de sus emprendedores para crear soluciones digitales que transforman la vida cotidiana. Sin embargo, la dependencia de préstamos y de la inversión extranjera, muchas veces condicionada, limita su capacidad de decidir el rumbo de la economía digital del país. Siguiendo el modelo burkinés, Kenia podría crear fondos soberanos de inversión en tecnología, financiados por ingresos nacionales, fomentando la independencia y la creación de propiedad intelectual africana. Volviendo a Burkina Faso, no todo fue sencillo. El proceso de nacionalización y redireccionamiento de fondos generó tensiones con empresas extranjeras y potencias occidentales que históricamente controlaban el sector minero. Algunos contratos fueron cancelados unilateralmente, lo que generó amenazas de litigios internacionales y presiones diplomáticas. Sin embargo, el gobierno burkinés respondió con una estrategia de transparencia y participación popular. Cada decisión relevante se discutía públicamente y se comunicaba de manera clara a la ciudadanía. Un paso fundamental fue la creación de comités de vigilancia comunitaria, integrados por representantes de organizaciones sociales, sindicatos y líderes tradicionales. Estos comités supervisan la ejecución de proyectos, verifican la calidad de las obras y presentan informes periódicos a la población. Este mecanismo ha reducido drásticamente los casos de corrupción, como lo evidencian estadísticas oficiales. Las denuncias de desvíos de fondos públicos disminuyeron en un 78% en los últimos 3 años. En el ámbito agrícola, el gobierno burkinés apostó por la formación técnica de campesinos y la modernización de la producción, evitando la dependencia de paquetes tecnológicos foráneos. Se implementaron programas de capacitación en técnicas de agricultura regenerativa, uso eficiente del agua y manejo de semillas criollas adaptadas al clima del Sahel. Se establecieron alianzas con universidades locales para desarrollar variedades mejoradas y resistentes a la sequía, reduciendo la vulnerabilidad ante el cambio climático. Un ejemplo concreto es el programa 1 millón de pozos,
En apenas 2 años, se construyeron más de 10.000 sistemas de captación de agua con tecnología local, lo que permitió duplicar la superficie cultivable durante la temporada seca. Gracias a esto, miles de familias dejaron de depender de la importación de arroz y maíz, y comenzaron a abastecer los mercados nacionales, fortaleciendo la economía interna y reduciendo la volatilidad de precios. La industrialización ligera también tuvo un papel central. Se promovió la creación de pequeñas y medianas empresas de procesamiento de alimentos, textiles y materiales de construcción. El Estado ofreció incentivos fiscales y acceso a microcréditos con tasas bajas, financiados con el superávit generado por la nacionalización minera. Más de 600 nuevas empresas nacieron en los últimos 4 años, generando un ecosistema empresarial diverso y resiliente. La educación fue otro pilar del modelo. Se priorizó la construcción de escuelas técnicas en zonas rurales y la capacitación de jóvenes en oficios vinculados a la infraestructura y la agroindustria. En vez de depender de consultores extranjeros, Burkina Faso formó a su propio personal docente y técnico, logrando que el 70% de los nuevos puestos de trabajo en proyectos públicos sean ocupados por burkineses. El impacto social es palpable. Las tasas de deserción escolar se redujeron en un 45% y el acceso a servicios básicos se duplicó en regiones históricamente olvidadas. El índice de confianza en las instituciones públicas, medido por encuestas nacionales, creció del 20 al 78% en menos de 5 años. Ahora, veamos un paralelo con la historia de los tigres asiáticos, como Taiwán y Singapur, que en el siglo pasado optaron por políticas de sustitución de importaciones y fomento al ahorro e inversión nacional. Estos países lograron escapar de la trampa de la deuda y la dependencia, apostando por la disciplina fiscal y la inversión en sectores estratégicos locales. Burkina Faso, con matices propios, está siguiendo una senda similar, adaptada a su contexto y desafíos. Pero, ¿qué pasos concretos pueden seguir los demás países africanos si desean replicar el éxito burkinés? Aquí algunas recomendaciones prácticas. Primero, realizar una auditoría exhaustiva de los contratos y concesiones en sectores clave como minería, energía y agricultura, identificando cláusulas lesivas y renegociando términos para maximizar los beneficios nacionales. Segundo, establecer fondos soberanos de inversión alimentados por los ingresos de recursos naturales, con reglas de transparencia y participación social para garantizar que los recursos se usen en proyectos prioritarios y no se pierdan en corrupción o despilfarro. Tercero, invertir en capacidades locales, formación técnica, educación en ciencias y tecnología, y transferencia de conocimiento. El talento africano debe ser el motor del cambio, no un actor secundario en su propio desarrollo. Cuarto, fortalecer la transparencia institucional con mecanismos de control ciudadano, acceso a la información pública en tiempo real y rendición de cuentas periódica a través de medios comunitarios. Quinto, promover la integración regional para aprovechar economías de escala y reducir la dependencia de mercados externos. El comercio intraafricano es una palanca desaprovechada que podría acelerar el desarrollo y reducir la vulnerabilidad ante shocks internacionales. Sexto, fomentar la industrialización ligera, apoyando a pequeñas y medianas empresas, y priorizando la transformación local de materias primas antes de exportarlas. Esto genera empleo, valor agregado y bases para un crecimiento sostenible. Séptimo, implementar políticas de soberanía alimentaria, apoyando la agricultura familiar, la innovación local y la resiliencia frente al cambio climático. Por último, cultivar una cultura de dignidad y autoestima colectiva, celebrando los logros propios y rechazando la narrativa de inferioridad o dependencia perpetua. La experiencia de Burkina Faso es una invitación a repensar el futuro de África desde el coraje y la creatividad. No hay recetas mágicas ni atajos, pero sí hay una convicción clara. La historia no está escrita, y cada decisión cuenta. El caso burkinés demuestra que, con liderazgo valiente, participación ciudadana y aprovechamiento de los recursos propios, es posible romper el círculo vicioso de la deuda y la dependencia. El camino es arduo y requiere sacrificios,
pero los frutos son duraderos: autonomía, desarrollo y dignidad. Así, la pregunta inicial vuelve con más fuerza. Si un país modesto, sin salida al mar y con menos de 20 millones de habitantes, pudo desafiar la lógica global y construir su futuro sin pedir permiso, ¿qué excusa queda para los gigantes del continente? Quizá la verdadera respuesta no está en la geografía ni en la riqueza subterránea, sino en la voluntad colectiva de cambiar el destino. Burkina Faso ya lo demostró. Ahora, el reto es de todos. ¿Quién se atreverá a romper el ciclo y decidir, de una vez por todas, que el porvenir africano se escribe en casa, con manos africanas, para el pueblo africano? La deuda y la dependencia ya no son el único camino. La dignidad y la soberanía, paso a paso, también pueden ser el nuevo